Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Comenzamos el programa saludando a nuestros invitados y agradeciéndoles que participen el día de hoy. Juan Carlos Iragorri, el conductor y director de este programa, todavía no regresa a Washington, lo reemplazo el día de hoy. Soy María Luisa Rosell. Bienvenido, profesor Eric Langer, otra vez a los estudios de Club de Prensa, profesor de la Universidad de Georgetown University. A Paola de Orte, corresponsal de Tele Brasil, también bienvenida. Y Xavier Vilá, que vuelve otra vez a Club de Prensa, esta vez como corresponsal de Radio Francia Internacional. Gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el tema de inmigración, que sigue acaparando las portadas de los periódicos en Estados Unidos y en el mundo. El presidente Trump se fue hasta el Congreso el día de ayer, urgió a los legisladores republicanos a que aprobaran una norma o discutieran por lo menos la posibilidad de mejorar el sistema de inmigración. Él dijo que respaldaría cualquier propuesta que esté en la Cámara de Representantes. Hay dos propuestas que se están debatiendo, pero al final no ha dado ningún respaldo a ninguno de los proyectos de ley que se está evaluando. No hay ninguna señal de que el gobierno, por lo menos hasta el momento, quiera dar marcha atrás en su política de tolerancia cero a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera y que son separados de sus hijos, un hecho que ha causado una alarma en el país y por supuesto la protesta y las críticas de muchos sectores, incluso dentro de los republicanos. La agencia de noticias AP, profesor Langer, publicó información el día de ayer sobre albergues para bebés. Primero habíamos visto fotografías de niños pequeños, luego habíamos visto jaulas, también habíamos escuchado el audio que propaló ProPublica, un audio desgarrador sobre niños que lloraban cuando habían sido separados de sus padres, pero ahora se conoce que también hay albergues para bebés. La información que tiene AP ha sido proporcionada por abogados y médicos que han descrito la desolación que hay en estos albergues donde están detenidos estos bebés de manera indefinida. AP dice que el gobierno planea además abrir otro centro de detención en Houston, Texas, también para niños. El Papa Francisco ha dicho que la política de separación de niños y sus padres, de sus padres inmigrantes, no tiene precedentes. Ha dicho el populismo no es la solución. ¿Será que la polémica para separar, o esta política que ha implantado el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump de separar a los niños de sus padres indocumentados cuando cruzan la frontera, va a tener algún efecto en el Congreso? Es decir, los republicanos estarán dispuestos a frenar esa política. Hay un número creciente de republicanos que han criticado la política, pero no estamos viendo que se dé alguna medida para frenar la política y estamos a 5 meses de las elecciones de noviembre. ¿Qué efecto tiene eso en los republicanos 5 meses antes de las elecciones? Bueno, en primer lugar es una política completamente inmoral. Yo estaba leyendo mi Twitter y no podía seguir porque no me daba la emoción, por la emoción. Y creo que está realmente afectando al Partido Republicano en general y los republicanos que quieren ser reelegidos, porque en la Casa de Representantes cada 2 años tienen que ser reelegidos, especialmente entre los votantes independientes. Van completamente, la marca, digamos, del Partido Republicano se ha bajado de tal forma que ellos están espantados que van a perder de una forma que ni habían pensado antes. Entonces están muy consternados y el problema es que el presidente Trump, que no piensa en los detalles, que no le importa mucho qué está pasando con niños que él dice que están infestando a Estados Unidos. Entonces él quiere su muro y por eso lo está haciendo, y entonces no solamente ha desesperado a los demócratas por eso, sino a los republicanos también. Entonces creo que si eso sigue así, va a ser una ola pero de rechazo contra los republicanos, que los republicanos mismos saben, y creo que eso va a ser el efecto. Por eso están tan realmente con miedo ahora, que van a perder todo lo que pensaban haber logrado hasta ahora. ¿Usted cree también, Paola, que es una amenaza para los republicanos, o más bien ellos van a plantearse todavía ese debate y no van a hacer nada en el Congreso? La primera cosa que yo creo que es importante decir es que verdaderamente es una historia muy triste. Hay una historia de Brasil que ha salido solamente en la prensa brasileña hasta ahora, no la he visto acá, pero hay una historia de una madre que se ha separado de su hijo
Es una abuela que se ha separado de su hijo que era autista. El niño está suelo en uno de esos abrigos. La abuela había solicitado asilo. Entonces, la responsable por la política había dicho que todas las personas que habían solicitado asilo no serían separadas de su hijo. Aparentemente no es verdad, porque en el caso de Brasil se ha pasado. Pero yo creo que una cosa que se debe analizar son las cifras que han salido en las encuestas esta semana. Una de ellas de ayer muestra que el público norteamericano cree que la inmigración es el mayor problema en el país. Esta es una cifra nueva y esa es una cosa para se pensar cuando se habla de política. Porque también CNN ha hecho una encuesta que mostraba que la mayoría de la población acá en Estados Unidos, casi 70% de ellos, creen que esa política de separación de familias no está correcta. Pero entre los republicanos, 60% creen que están correctas. Entonces, seguramente las personas que van a concurrir a los cargos saben que ni todos los republicanos son en contra. Y eso es una cosa que es difícil de acreditar, pero es verdad. Xavi, ¿cómo lo ve usted? Sí, la experiencia nos dice que en año electoral nunca se aprueban grandes cambios legislativos, porque nadie se quiere arriesgar a legislar sobre un tema tan sensible como este, que tiene unas implicaciones, una supuesta legislación a largo plazo, antes de que haya unos comicios que van a ser dentro de pocos meses, ¿no? Entonces no se le puede, sí que se le puede, pero hay muchos congresistas que van a escurrir el bulto y van a kick the can down the road, que dicen aquí, ¿no? O sea, vamos a apartar el problema hasta que pasen las elecciones y entonces a finales de año, el año que viene, lo acometemos de nuevo con el panorama de que van a faltar 2 años para regresar a las urnas. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil pensar que de aquí al noviembre se va a legislar nada sustantivo sobre esta cuestión. Por tanto, el problema va a continuar, como también leemos, porque el gobierno está ya preparándose para tener más instalaciones de gran tamaño listas para acoger a más gente. Por lo tanto, esto a corto plazo no creo que vaya a cambiar. Luego ustedes hablan de, o sea, política de separar no existe. No hay una política de separar. Esto es una interpretación de la ley que hace el presidente y su administración. Por tanto, es una interpretación, desde mi modesto punto de vista, espantosa, horrible, porque es innecesaria. Y este sufrimiento que se está provocando a la gente de muy temprana edad, se lo podrían ahorrar de otro modo. Además, es mucho más barato, porque si usted sabe lo caro que es tener instalaciones de 1.500, 2.000 personas en medio del desierto prácticamente, ni que sean antiguos grandes almacenes, esto cuesta una cantidad de dinero enorme. Hay otras maneras que son muy poco edificantes. Por la gente, por ejemplo, se le pone un brazalete electrónico que cuesta $15 al día y se la puede controlar. Es lejos del escenario que querríamos ver, pero es una manera mucho más humana de tratar a la gente, y desde el punto de vista de aquellos que están preocupados porque hay mucho dinero destinándose a este tema, se soluciona. Y luego yo, la verdad, la oposición demócrata yo creo que tiene tanta culpa como los republicanos que están gobernando, porque sinceramente me parece que están mirando más a su interés electoral que a resolver el asunto. Yo llega un momento que esto se ha convertido en algo tan escandaloso que le voy a decir una cosa que va a sonar muy mal, pero si para ahorrarnos esto hay que construir un muro, que lo construyan, oiga. Porque al final, ver a niños y niñas de 2 años separados de sus padres y sus madres es un espectáculo tan dantesco que el muro no va a terminar con la inmigración. La inmigración va a seguir viniendo. Usted hablaba de que es el mayor problema según muchos americanos. Este país, que nosotros 4 que vivimos aquí sabemos que sin inmigrantes este país no funciona, se para. Usted no puede ni tomarse un café en esta ciudad que no le sirva un inmigrante. A mí que no me digan que la inmigración va a dejar de venir por mucho que se haga. Es que este país la necesita, ellos son los primeros interesados en que venga gente de fuera, especialmente en trabajos digamos, de poca preparación académica. Con lo que aquí les dejo un cóctel para el comentario, pero me da la impresión de que todo el mundo lo está haciendo mal y que seguramente una manera de acometer esto sería legislar lo antes posible y a través de medidas mucho más humanas.
Xavi, profesor Langer, apunta a una cosa que es muy importante. Él dice, no hay ninguna ley que establezca que el gobierno tiene la prerrogativa, el derecho, la obligación de detener a estos inmigrantes y separarlos de sus familias. Y eso es una acotación bastante importante. La otra cosa que quería plantear sobre la mesa en este segmento es que 2/3 de la población estadounidense, según las últimas encuestas, están en desacuerdo con la política o con la práctica de la separación de los niños de sus padres indocumentados. ¿Será que es necesario más presión para que el gobierno dé un paso atrás y se replantee esto? Bueno, ya una presión máxima. Y estoy un poco de desacuerdo con Xavi porque creo que ha llegado a una crisis tan grande que eso hay que resolver de alguna forma. Y el problema es que, bueno, el asunto es que en realidad los demócratas ahora tienen la palanca para decir el muro no se construye porque esto les va a dañar tanto que sin muro, sin nada, igual no tienen que hacer porque todos están en contra de ustedes. Entonces no veo que hasta los republicanos puedan no comprometerse a hacer algo ahora, porque, como digo, la marca del Partido Republicano está bajísima y es verdad que muchos republicanos están en favor, entonces en las primarias eso cuenta, pero lo que los republicanos, especialmente en distritos que los demócratas podrían ganar, lo más importante son los votantes independientes. Y los votantes independientes de lejos, en el 70%, 60% están en contra de esa política y ven a esa política también como una cosa tan inhumana, inhumana, que eso realmente creo que va a ser el caso, que los republicanos mismos tienen que hacer algo ahora, porque si no se van a hundir en las próximas elecciones, y eso les da poder a los demócratas más bien, para no construir el muro, para no hacer las cosas, y eso es lo que Trump no entiende o no cree entender, porque es un poco terco con esa cosa y él siempre ha actuado así, hasta lo máximo, después puede ceder un poquito, pero al final consigue su posición. Pero en este caso creo que es al revés, si los demócratas saben hacerlo bien. Paula, el tema de inmigración no es un tema solo controversial en Estados Unidos, en Europa también lo está haciendo. El Consejo, el Consejo Europeo está evaluando la posibilidad de tener un centro de inmigrantes fuera de la Unión Europea. El Consejo Europeo se planteó eso, tiene que debatirlo en Bruselas la próxima semana. El Consejo Europeo es una de las 7 instituciones principales de la Unión Europea, compuesta por 28 jefes de Estado y de Gobierno, miembros, y el presidente de la Comisión Europea, así como el presidente del Consejo Europeo. Esta propuesta, que también está siendo discutida y que todavía no está claro en qué va a quedar, va a ser planteada la próxima semana. El diario El País ha tenido acceso a un borrador de esta iniciativa, para muchos controversial. El documento hace, por ejemplo, la distinción entre inmigrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional, pero hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a administrar este centro para refugiados e inmigrantes fuera de territorio de los países de la Unión Europea? ¿Cómo se va a administrar eso? Y, por supuesto, el aspecto legal, cómo va a funcionar, quién tiene la jurisdicción, todos los aspectos legales que tienen que ver con este tema. ¿Cómo ve este tema, que todavía, digo, es una posibilidad que se está planteando dentro del Consejo Europeo, que tiene que ser discutida? La primera pregunta que yo hago es, ¿los inmigrantes económicos no necesitan de protección internacional? Porque en mi opinión sí necesitan también. Entonces yo creo que es una visión que ya no está correcta desde el inicio. Hay esa visión hace algunos años de que hay los refugiados que son perseguidos políticos, podemos decir, y los migrantes económicos. Pero los migrantes económicos también vienen de una situación muy difícil. Entonces yo creo que esa diferencia no hace sentido. Todas las personas en el mundo tienen derecho de tener una vida mejor. Ya no estoy de acuerdo que se pueda separar y entonces el problema estará solucionado. Y también, claro, hay todos los problemas jurídicos, como hacer una plataforma en otro país, pero creo que la idea de que algunas personas sean seleccionadas para decir, ustedes no merecen entrar en Europa porque solo quieren como ganar dinero, pero todas las personas tienen el derecho de luchar por sus vidas
Entonces no estoy de acuerdo. Xavi. Yo estoy de acuerdo con usted, pero, ¿sabe? Yo vengo de un país donde una persona, cuando llega del extranjero, vamos a hablar, por ejemplo, de Marruecos, de Argelia, del norte de África, en el momento en que pone el pie en territorio de España, tiene derecho, por ley, a sanidad universal. Es decir, que con los impuestos de la gente que vive en España, se debe sufragar cualquier gasto en que incurra la persona que acaba de llegar, por ejemplo, pues porque se quemó la piel con el sol, viniendo en el mar, cualquier cosa. Entonces eso yo defiendo que se mantenga, yo creo que hay que mantenerlo. Pero yo también le digo que ese país no puede pagar eso, no puede. Porque en España hay un paro del 15%, hay una economía mala y España consigue sobrevivir económicamente por la aportación de la Unión Europea. Es decir, le digo más, el presupuesto del gobierno español no lo aprueba el gobierno español, lo aprueba la Unión Europea. Se va a Bruselas y allí le ponen el sello de aprobado. Esto ustedes lo pueden hacer. Entonces, yo lo que digo es que hay que atender las necesidades de cualquier persona que quiera tener una vida mejor. Desde luego, yo quise una vida mejor y vivo en los Estados Unidos desde hace 12 años. Pero yo lo que le digo es que esa sociedad no puede mantener ese ritmo de vida. Es como si usted se va a vivir a una casa que vale $1 millón ganando $150 al mes. Eso no se puede pagar. Usted se puede ir endeudando y usando su tarjeta de crédito, pero la factura al final hay que pagarla. ¿Quién la paga? Eso es lo que tenemos que resolver. Y entonces, esta idea de revisar a la gente en un país tercero si entra o no entra, a mí me parece mala, pero en el fondo a mí lo que me parece bien, y creo que es lo que yo he defendido toda la vida que había que hacer, es que todo el dinero que las sociedades occidentales destinan a ayudas a los inmigrantes, una vez ya están en los países en los que llegan, ¿por qué no se destina a mejorar las infraestructuras de los países de origen? Porque un inmigrante, hay muchas veces, nadie se quiere marchar de su casa si las cosas van bien. Se ven obligados a hacerlo. Claro, claro. O sea, no es culpa de la gente que se va buscando una vida mejor, porque estoy de acuerdo con usted, todo el mundo, solo faltaría. Pero si usted vive en Marruecos, en Argelia, me da igual, cualquier país, no por decir que esos países estén mal, y usted allí tiene unos hospitales maravillosos, unas escuelas fantásticas, unas carreteras que funcionan, un gobierno menos corrupto de lo que hay ahora. Entonces, su incentivo para marcharse de su casa es menor. Y empezamos a resolver el problema por esa vía. Pero claro, si esto es jauja, yo entonces de ahí, ¿sabe qué pasa? Que yo esto lo he visto en hospitales de Barcelona. Yo lo he visto a gente musulmana recién llegada que exigen que se les pague un tratamiento de infertilidad, porque no pueden tener un niño o una niña. Entonces la gente local dice, hay que gastarse el dinero de nuestros impuestos en que esta persona pueda tener una descendencia porque es infértil, porque no le pagamos una asistencia médica imprescindible porque se está a punto de morir. Pero eso, tener un hijo o no tener un hijo, es una opción de vida muy importante, pero a lo mejor habría que poder bascular sobre dónde se pone el dinero. Entonces, por eso le digo que el debate tiene muchas aristas, es muy complicado, y lejos de defender que no se tenga que atender a estas personas, porque ni mucho menos estoy diciendo eso, lo que digo es que a lo mejor hay que buscar un equilibrio presupuestario también. ¿Cuál es el punto medio? Sí, Paula. No, solo gustaría decir que estoy de acuerdo, pero creo que una opción también es discutir por qué hay que tener salud pública gratuita. Porque es el modelo europeo, siempre ha sido así, y es en el que creemos, es nuestro modelo. Y yo le digo, es decir, es verdad, no se puede pagar, pero al día habrá la revolución el día que el sistema sanitario no sea así. Y si quiere que le diga la verdad, yo sé que no se puede pagar y hay que buscar una solución, pero le aseguro que es mucho mejor que el modelo sanitario de los Estados Unidos, donde uno, si no tiene dinero, se muere. O se tiene que vender la casa o se arruina. Esta discusión deja claro que es muy difícil llegar a un punto medio. Sí, más bien yo creo que no hay que hablar de un punto medio, sino lo voy a llevar a otro nivel, que es el nivel político. En realidad lo están haciendo ahora, yo creo, para más bien
mantener a la derecha radical antimigrante en Europa fuera del poder. Porque si reúnen los centros migrantes y no importa el problema jurídico, nada de eso, están protegiendo a Merkel, están protegiendo a Macron, están protegiendo, ¿cómo se llama el nuevo primer ministro de España? Sánchez, sí, etcétera, etcétera, para que no hayan la extrema derecha antimigrante vaya al poder, porque sí han habido bastante abusos y los casos, por ejemplo, en Alemania, donde en la plaza frente a la estación de tren están violando a las mujeres y todo eso. Son cosas, son las excepciones, ¿no? Porque la gran mayoría de los migrantes están allá y son buenos y todo eso, pero esas anécdotas es lo que queda en la mente, ¿no? Y eso es lo que entonces la gente piensa, y realmente el sentimiento dentro de Europa se ha vuelto realmente antimigrante, lo que no era el caso hace 2, 3, 4 años, pero ahora sí, y entonces están tratando de crear medidas para de alguna forma solventar un problema político, no es un problema moral que están tratando de solucionar, sino un problema político para ellos, que no entren de una vez y solamente los casos, porque sí hay la diferencia jurídica entre los casos de asilo político y los migrantes económicos. Y lo hay, entonces ellos pueden seleccionar con eso, y justamente es más que todo, hay que hablar no de nivel de ese nivel, sino porque también refleja en Europa lo que dices. Es así, mucha gente piensa como vos y tienen razón. Entonces, ¿cómo resolver eso? Bueno, es mantener eso fuera de la zona. Lo que pasa es que es importante. Solo tres segundos, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Lo digo luego. Vamos a una pausa comercial y volvemos, porque vamos a seguir hablando del tema. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar de otra noticia también vinculada de alguna u otra manera a el tema de inmigración, y es que Estados Unidos oficializó ayer su salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya sede está en Ginebra. Estados Unidos ya había anticipado que iba a tomar esta decisión. Los argumentos del gobierno estadounidense básicamente son que el Consejo de Derechos Humanos da un tratamiento que no corresponde a Israel. Al hacer este anuncio ayer, el secretario de Estado Mike Pompeo, junto a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos. Acusó también al Consejo de encubrir los abusos que cometen otros países. La decisión de Estados Unidos además llega justo después de que el comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein, el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijera que era inadmisible la política de separar a niños de sus padres después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Xavi, ¿qué implicaciones tiene esta decisión y este anuncio de los Estados Unidos de salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, con Trump es distinto que con otro presidente, claro, porque el récord de esta administración sobre derechos humanos es lejos de ideal. Entonces, el problema de este tema es que ayer Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, dijo dos cosas que a mí me llevan a pensar que una tiene razón. Como es que este Consejo se preocupe en cada reunión, sistemáticamente, en el punto 7, de abordar la situación de los derechos humanos en Israel y Palestina, cosa que yo celebro, porque creo que la ocupación israelí sobre Palestina no es de recibo y algo hay que hacer al respecto. Lo que pasa es que el Consejo no hace lo mismo con la situación en Cuba, en Venezuela, en China, y para más INRI, en una de las últimas reuniones ha adoptado como miembro del Consejo a la República del Congo, donde las mismas Naciones Unidas han diagnosticado que hay graves alteraciones de los derechos humanos. Entonces hay una doble vara de medir. Yo creo que eso no se puede negar y que los Estados Unidos, desde ese punto de vista, tienen razón. Hay otra cosa que creo que los Estados Unidos están haciendo bien en este tema, y es que cuando Trump fue escogido como presidente hace 18 meses,
se fueron a este organismo y dijeron, por favor, resuelvan estas cuestiones, porque nosotros no estamos cómodos en este organismo si esto continúa así. Y durante todo este tiempo no ha pasado nada. Entonces, desde ese punto de vista, los Estados Unidos, que no estoy seguro en este Consejo, pero en general, en los presupuestos relativos a agencias de las Naciones Unidas, tienen un papel preponderante, han visto cómo no se escuchan sus peticiones y han decidido marcharse. Es una desgracia porque Estados Unidos se añade a Corea del Norte y a Irán como países no miembros de este comité, y eso nos dice mucho de la mala salud en los Estados Unidos sobre la discusión sobre derechos humanos. Pero también sería bueno que este organismo hiciera introspección y se diera cuenta de que está no abordando otros problemas graves en países como los que he citado. ¿Se justifica, Paola, la salida de Estados Unidos o había otras formas de que Estados Unidos pudiera lidiar con lo que considera un desbalance en el tratamiento de Israel o de otros asuntos? Hay una teoría de relaciones internacionales sobre el multilateralismo que dice que los foros multilaterales no necesariamente son hogares donde se puede solucionar los problemas, pero son donde se puede discutir, hablar sobre los problemas. Eso es su mayor función.